buenos días, ya es lunes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que el actor Adrián Uribe reaparece ante los medios de comunicación, viaja a Rusia precisamente por el día de hoy que va a estar México jugando de manera directa. Ya no fue a trabajar precisamente a Rusia, sin embargo va a disfrutar al lado de su hijo. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Adrián Uribe causó revuelo a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar el vuelo que lo llevaría rumbo al Mundial de Rusia 2018 y realizar una participación especial, aunque desmintió que sea para relevar a Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano. El comediante, quien estuvo entre la vida y la muerte hace 2 meses debido a una oclusión que tuvo en el intestino que se le complicó, dio gracias a Dios por darle una segunda oportunidad de vida. En momentos que incluso llegué a tener miedo incluso de dormirme y no saber si iba a despertar. Yo ya entre las medicinas, entre la anestesia, ya la tercera operación, yo pensé que ya nada más me iba a despedir de mi familia, la verdad. Oye, ¿pero viste la luz? Pues sí, fíjate que sí. Fueron 2 momentos críticos. Cuando estaba en terapia intensiva y cuando me entregaron la cuenta del hospital. Ahí fue otro momento crítico. Ahí creo que me iban a volver a regresar a terapia intensiva. Yo voy invitado por la empresa, invitado por los ejecutivos, realmente a una semana de vacaciones con mi hijo. Voy a ver el partido de México contra Brasil. Tengo que tener cuidado con la comida, todavía no puedo comer algunas cosas como cosas crudas, ¿no? Todavía no puedo comer irritantes. Obviamente no cargar nada pesado, entonces si querían que las cargara ahorita alguna de ustedes, no voy a poder. ¿La novia tendrá que esperar un poco? Pues creo que sí, entonces, exacto, que he tratado de convivir y darle tiempo a mi familia, pero siento que a veces sí te dejas llevar por esta vorágine de trabajo, y llega un momento que dices, a ver, si no estás bien, no hay nada en la vida. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El cantante José Manuel Figueroa se presentó en el estado de Chiapas con un show totalmente distinto. Sin embargo, asegura que el empresario puso realmente piso de concreto en vez de haber puesto tierra y por eso sufrió un accidente al estar presentando su espectáculo ecuestre. ¿Quién sabe exactamente qué pasó? ¡Chequen esto! Terrible accidente el que sufrió José Manuel Figueroa durante un show ecuestre que presentó en el estado de Chiapas, pues su caballo resbaló ocasionando que el cantante cayera al piso de manera brutal y que tuviera aparatosas y profundas heridas en el rostro. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Les hablamos que el día de ayer varios famosos acudieron precisamente a emitir su voto. Ellos subieron mediante las redes sociales que estaban comprometidos precisamente con esta transformación del país. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, muchos famosos ejercieron su derecho y obligación de votar para elegir al próximo presidente de México, así como para varios puestos públicos a nivel nacional y federal. Desde muy temprana hora, Ludvika Paleta, Gael García Bernal, Lucía Méndez, Maxine Goodside, Diego Luna, Dolores Heredia, Carlos Cuevas, Laura Zapata, Sergio Sarmiento, Chantal Andere, entre muchos más, se dieron cita en sus respectivas casillas para emitir su voto. Laura, ¿ya traes tus boletas? Ya. Mis 5 boletas para sufragar. Edith Márquez triunfó en el Pabellón de México durante el Mundial de Rusia 2018 y dejó a mexicanos y extranjeros con la boca abierta gracias a su potente y melodiosa voz. Belinda compartió en sus redes sociales sensuales fotografías que le fueron tomadas durante una sesión fotográfica para reconocida marca de la cual es la imagen oficial. Con el mar de fondo, una tabla de surf y un outfit muy surfista, la cantante mostró sus abdominales perfectamente delineadas y una figura envidiable, invitando a todas las mujeres empoderadas a creer en su potencial. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Pues es parte del informe.